Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo un video muy especial y lleno de misterio en el que recorreremos juntos los rincones más oscuros y fascinantes de las leyendas de México. A lo largo de la historia, esta tierra ha sido cuna de relatos inquietantes que generación tras generación nos han cautivado con historias de apariciones sobrenaturales, criaturas insólitas y secretos que aún hoy nos ponen los pelos de punta. Prepárense, porque en esta ocasión exploraremos varias leyendas intrigantes y oscuras de distintas regiones de México, desde fantasmas que deambulan por callejones antiguos hasta pasadizos malditos, brujas y charros espectrales que desafían nuestra comprensión. ¿Listos para escuchar y sumergirse en estos relatos llenos de misterio? Entonces comencemos. La Llorona. En las noches más oscuras, cuando el silencio invade cada rincón, y la luna llena ilumina débilmente las calles vacías, un lamento profundo y desgarrador rompe el silencio. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Quienes la han escuchado aseguran que se trata de la voz de una mujer, llena de tristeza y desesperación eterna. La llaman La Llorona, y su historia es una de las leyendas más temidas y antiguas que existen en México. Hace mucho tiempo, en un pueblo sencillo, vivía una joven hermosa llamada María. Su belleza era tan impactante que muchos quedaban fascinados solo con verla pasar. Un día, María conoció a un hombre rico y poderoso, del cual se enamoró profundamente. A pesar de provenir de mundos distintos, él también quedó encantado con su belleza y pronto decidieron casarse. De aquella unión nacieron 2 hijos. Durante un tiempo fueron felices, o eso parecía, pero lentamente, la actitud del hombre hacia María comenzó a cambiar. Empezó a alejarse de ella, volviéndose frío, distante e indiferente, concentrando únicamente su cariño y atención en sus hijos. Consumida por los celos, la tristeza y el rechazo, María comenzó a sentir que había perdido su lugar en el corazón de su esposo. Una noche, cegada por el dolor, María salió a caminar junto al río. De repente, observó cómo se acercaba lentamente una elegante carruaja. Su esposo viajaba acompañado de otra mujer, joven y hermosa. María sintió un golpe frío en su alma. El dolor y la rabia se apoderaron de su mente y en un acto terrible y desesperado, arrojó a sus hijos a las aguas oscuras del río, como si así pudiera vengarse del hombre que le había roto el corazón. Cuando reaccionó, ya era demasiado tarde. Las aguas oscuras habían devorado a sus pequeños. María, al darse cuenta del horror que había cometido, corrió desesperada por la orilla, gritando, llorando, buscando inútilmente a sus hijos, hasta que finalmente, vencida por la culpa, se lanzó también al río. Pero dicen que la muerte no trajo descanso a María. Su alma, llena de arrepentimiento, quedó atrapada entre 2 mundos. Condenada por su terrible acto, su espíritu vaga eternamente, llorando y buscando sin descanso a sus hijos perdidos. Desde entonces, en muchos pueblos y ciudades de México, se asegura que la Llorona aparece en las noches oscuras, vestida de blanco, con largos cabellos cubriendo su rostro, caminando lentamente mientras repite una y otra vez el mismo lamento, desgarrador y triste. Muchos cuentan que confunde a otros niños con los suyos, intentando llevárselos consigo para aliviar su eterno tormento. Por eso, cuando cae la noche, los mayores aconsejan a los más jóvenes no salir solos, y menos si escuchan aquel terrible llanto en la distancia. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Porque quizás, solo quizás, aquella noche pueda ser la última vez que alguien escuche el llanto desgarrador de la Llorona. El chupacabras. Cuentan que en las zonas rurales de México, cuando cae la noche y la oscuridad cubre los campos, los animales se inquietan y una presencia extraña comienza a rondar en las sombras. Esta criatura, conocida como el chupacabras, aparece silenciosa, envuelta en el misterio, sembrando el miedo en cada pueblo que visita. Todo comenzó hace algunas décadas, cuando en granjas y ranchos comenzaron a aparecer animales sin vida, pero con heridas muy particulares. 2 pequeñas perforaciones en el cuello y sin una sola gota de sangre en su interior. Las noticias sobre esta criatura se esparcieron rápidamente y con ellas también crecieron las leyendas. Quienes aseguran haberla visto describen a un ser de aspecto terrorífico. Ojos enormes que brillan en la oscuridad, colmillos afilados como agujas, largas garras capaces de atravesar la carne con facilidad y una piel áspera y grisácea que refleja la luz de la luna con un extraño resplandor. Algunos cuentan que se mueve rápidamente, ocultándose en la penumbra, siempre vigilante, siempre al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. Otros afirman que antes de aparecer, un silencio sepulcral invade todo alrededor, como si la propia noche temiera a su presencia.
Muchos han intentado explicar racionalmente los ataques, hablando de animales salvajes o simples supersticiones, pero ninguna explicación ha logrado apagar el temor de quienes habitan las zonas rurales. Lo cierto es que cada vez que una sombra extraña pasa junto a las cercas, cuando un perro ladra frenéticamente en la madrugada o cuando el ganado se vuelve inquieto, los pobladores recuerdan la antigua advertencia: el chupacabras está cerca. Aún hoy, en ranchos apartados y pequeñas comunidades, los campesinos aseguran escuchar gruñidos extraños en la noche o ver ojos brillantes observando desde la distancia. Algunos incluso afirman haberlo visto huir entre la maleza, dejando tras de sí solo muerte, incertidumbre y miedo. Y aunque muchos niegan su existencia, el temor a este ser sigue vivo, arraigado profundamente en la mente colectiva. Un misterio que quizá nunca llegue a resolverse del todo. Por eso, si un día visitas esos lugares apartados, ten cuidado al caminar de noche. No sea que al voltear hacia atrás, te encuentres con la mirada fría y penetrante del temido chupacabras. El jinete sin cabeza. En las regiones solitarias y desérticas del norte de México, especialmente entre Zacatecas y Durango, cuando la noche oscura cubre lentamente el horizonte, muchos habitantes cuentan en voz baja la aparición aterradora de un jinete extraño que cabalga en silencio bajo la luz tenue de la luna. Lo llaman el jinete sin cabeza, una figura espectral y siniestra que ha recorrido los caminos durante generaciones, despertando temor y curiosidad entre quienes han tenido la desgracia de cruzarse con él. Cuenta la leyenda que hace siglos existió un cruel bandido que sembró el terror en toda la región. Montado en su caballo negro, atacaba a los viajeros indefensos, robándolos y asesinándolos sin misericordia. Finalmente, un día, cansados de tantos crímenes, los habitantes del lugar decidieron hacer justicia por su cuenta. El bandido fue perseguido, atrapado y decapitado frente a todos como castigo por sus maldades. Pero antes de morir, juró regresar desde el más allá para vengarse de quienes lo habían condenado. Desde entonces su espíritu nunca encontró descanso. Cuentan que desde aquella noche terrible, el jinete aparece cabalgando lentamente por caminos olvidados, llevando en sus manos su propia cabeza decapitada, cuyos ojos vacíos brillan con un resplandor oscuro e inquietante. Los cascos de su caballo golpean suavemente el suelo, anunciando su llegada con un eco escalofriante. Quienes lo han visto aseguran sentir primero un frío intenso e inexplicable, seguido por un silencio profundo, tan denso que casi parece detener el tiempo. Entonces, desde la oscuridad aparece lentamente el jinete sin cabeza, avanzando sin prisa, con su cabeza sujetada por una mano, observando silenciosamente a su próxima víctima. Muchos afirman que quienes se encuentran cara a cara con esta presencia quedan marcados para siempre por la desgracia, y algunos, perseguidos por su recuerdo, jamás vuelven a encontrar la tranquilidad en sus vidas. Por eso los viajeros evitan transitar solos en las noches oscuras por aquellas regiones desoladas, pues saben que el jinete podría aparecer en cualquier momento, buscando quizás a alguien que ocupe su lugar en aquella maldición eterna. Así que si alguna vez recorres los caminos desiertos del norte mexicano durante la noche, presta mucha atención al sonido lejano de cascos que lentamente se acercan. Quizá allí, emergiendo desde la oscuridad profunda, el jinete sin cabeza esté esperándote pacientemente para llevarte hacia un destino del que jamás podrás escapar. La Isla de las Muñecas. En medio de los antiguos canales de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, se esconde un lugar extraño y escalofriante, conocido como la Isla de las Muñecas. Un sitio donde cientos de muñecas viejas cuelgan de árboles, paredes y techos, observando en silencio con sus miradas vacías y perturbadoras. Cuenta la leyenda que hace muchos años, un hombre llamado Julián Santana Barrera llegó a vivir completamente solo en esta isla. Una mañana, mientras recorría los alrededores, encontró flotando en el agua el cuerpo sin vida de una niña pequeña. Julián intentó salvarla, pero ya era demasiado tarde. Profundamente perturbado por no haber podido ayudarla, comenzó a experimentar fenómenos extraños. Cada noche escuchaba risas infantiles, pasos ligeros alrededor de su cabaña y sollozos tristes cerca del agua. Julián creyó que el espíritu de la niña lo perseguía, reclamándole compañía y consuelo. Buscando protegerse, comenzó a recolectar muñecas viejas, abandonadas o arrojadas por otras personas. Las colgaba cuidadosamente por toda la isla, creyendo que así podría apaciguar al alma inquieta de la pequeña niña ahogada. Sin embargo, en vez de desaparecer, los fenómenos se intensificaron. Las muñecas comenzaron a moverse solas, sus ojos parecían seguirlo constantemente y algunas emitían susurros inquietantes durante la noche. La isla lentamente se llenó de estas figuras silenciosas, dando origen a un paisaje aterrador y surrealista.
Cuentan que después de muchos años viviendo rodeado de muñecas, Julián fue encontrado muerto en el mismo lugar donde había hallado a la pequeña niña. Desde entonces, la isla quedó deshabitada, pero el misterio y el miedo permanecieron allí, atrapados en cada muñeca, en cada rostro inexpresivo que cuelga de sus ramas. Hoy en día muchos visitantes se acercan a la isla por curiosidad, pero la mayoría siente una energía extraña, una presencia inquietante y oscura observando atentamente desde las muñecas colgadas. Algunos aseguran haber visto cómo sus ojos de plástico giran lentamente hacia ellos, como si aún esperaran una compañía que nunca llega. Así que si alguna vez decides navegar por los canales de Xochimilco y visitar este inquietante lugar, presta mucha atención a tu alrededor. Quizá escuches las risas suaves de una niña escondida en las sombras o sientas la fría mirada de cientos de muñecas que desde las ramas siguen esperando pacientemente por alguien que las libere de su eterno silencio. El árbol del vampiro. En la ciudad de Guadalajara, escondido en un tranquilo rincón del Panteón de Belén, existe un árbol cuya historia ha estremecido durante generaciones a quienes la escuchan. Se trata del llamado árbol del vampiro, y su oscura leyenda aún provoca escalofríos entre quienes conocen su origen. Hace muchos años, cuando la ciudad todavía era joven, comenzaron a suceder cosas extrañas que aterrorizaron a los habitantes. Aparecían animales sin sangre en las calles y pronto, algunas personas comenzaron a desaparecer misteriosamente durante las noches oscuras. El miedo se extendió rápidamente por Guadalajara y entonces comenzó a circular un aterrador rumor. Una criatura extraña, sedienta de sangre, había llegado para acechar en la oscuridad. Muchos afirmaban haber visto en las calles oscuras a un hombre alto, delgado y pálido, vestido con ropas negras, que acechaba sigilosamente en la noche. Decían que era un vampiro, un ser venido desde las sombras más profundas, cuya presencia maligna sembraba muerte y terror. Finalmente, un grupo de hombres valientes decidió enfrentar a aquella criatura infernal. Tras perseguirlo durante varias noches, lograron atraparlo y acabar con su vida clavándole una estaca directamente en el corazón. Sin embargo, el cuerpo de aquel ser debía ser sepultado con precaución, pues su alma oscura podría regresar en busca de venganza. Así que decidieron enterrarlo en el Panteón de Belén, colocando pesadas losas de piedra sobre su tumba para impedirle salir jamás. Pero lo más extraño sucedió poco tiempo después. Sobre aquella tumba comenzó a brotar lentamente un árbol enorme y torcido, cuyas raíces rompieron la tumba y envolvieron las pesadas losas de piedra, atrapando definitivamente al vampiro bajo tierra. Con los años, muchos comenzaron a notar que el árbol tenía características extrañas. De su tronco brotaba una savia roja parecida a la sangre, y por las noches, sus ramas secas proyectaban sombras terroríficas, semejantes a manos extendidas hacia el cielo en una desesperada búsqueda de libertad. La gente de Guadalajara empezó a evitar aquel árbol, convencida de que el espíritu del vampiro aún permanecía atrapado bajo sus raíces, esperando paciente la oportunidad para regresar al mundo de los vivos. Hoy, el árbol del vampiro aún permanece en pie en el viejo cementerio, desafiando al tiempo con su presencia inquietante y macabra. Quienes se atreven a acercarse de noche aseguran escuchar susurros o sentir una extraña y fría presencia observándolos desde las sombras. Así que si algún día visitas Guadalajara y decides acercarte al viejo árbol del Panteón de Belén, recuerda esta advertencia. Quizá bajo tus pies, atrapado entre raíces retorcidas, un vampiro sigue esperando el momento exacto para despertar de su sueño eterno. La Nahuala. Cuando el sol desaparece en el horizonte y la noche cubre las calles desiertas, en ciertos pueblos de México se habla en voz baja de un espíritu aterrador que camina oculto entre las sombras. Le llaman la Nahuala, y quienes han escuchado hablar de ella no permiten que sus hijos vaguen solos cuando cae la oscuridad. Cuenta la leyenda que hace siglos, en una vieja casona abandonada, vivía una mujer cuya presencia inquietaba profundamente a los habitantes del lugar. Decían que practicaba extraños rituales durante la medianoche y que poseía poderes capaces de tomar diferentes formas, especialmente la de animales nocturnos. Su verdadera identidad era un misterio, y pronto los rumores sobre su maldad comenzaron a extenderse. Un día, varios niños del pueblo comenzaron a desaparecer misteriosamente. Nadie sabía cómo ni por qué, simplemente se esfumaban sin dejar rastro. Pero pronto, una sospecha oscura invadió a la comunidad. La Nahuala estaba detrás de aquellas desapariciones. Se decía que este siniestro espíritu tomaba la forma de una enorme lechuza o de un jaguar negro, moviéndose ágil y silenciosamente en la oscuridad, acechando a niños inocentes que caminaban solos por la noche.
Una vez capturados, los llevaba hacia su guarida, de la cual nunca más regresaban. Aunque los padres buscaban incansablemente a sus hijos, ningún esfuerzo daba resultado. La angustia y el temor comenzaron a extenderse por todo el pueblo, convirtiendo cada noche en una verdadera pesadilla. Con el paso del tiempo, aquella casona quedó abandonada y nadie se atrevió nunca más a acercarse a ella. Pero incluso hoy, generaciones después, aún se advierte a los niños para que regresen pronto a sus hogares al caer la tarde, ya que nadie sabe exactamente si la nahuala se ha marchado realmente. Dicen que en ciertas noches, especialmente cuando la luna se oculta tras densas nubes, todavía es posible ver en las sombras la silueta de una lechuza con ojos brillantes que vigila atentamente desde lo alto, quizá esperando pacientemente que algún niño se atreva a caminar desprevenido en la oscuridad. Así que si alguna vez caminas por una calle solitaria durante la madrugada, mantén siempre los ojos bien abiertos, porque tal vez, entre los sonidos del viento y la noche, escuches el susurro de unas alas extendiéndose en silencio. La nahuala podría estar más cerca de lo que imaginas. El charro negro. En las carreteras solitarias de México, cuando cae la medianoche y solo la luz de la luna ilumina tenuemente los caminos vacíos, algunos viajeros cuentan haberse encontrado con una figura enigmática y aterradora. Lo llaman el charro negro. Se dice que este ser aparece montado sobre un caballo negro, vistiendo un elegante traje de charro adornado con botones de plata que brillan inquietantemente bajo la luz lunar. Su rostro permanece oculto bajo el sombrero, dejando apenas entrever sus ojos profundos y penetrantes. La leyenda relata que, hace mucho tiempo, existió un hombre ambicioso y desesperado por riqueza. Cegado por su codicia, hizo un pacto con el mismísimo diablo. A cambio de fortuna ilimitada, entregaría su alma cuando muriera. Al cumplirse su deseo, el hombre disfrutó de riquezas inimaginables, pero pronto comprendió que ningún tesoro puede pagar el precio del alma. Consumido por el miedo, intentó huir de su destino. Sin embargo, cuando llegó la hora pactada, el demonio lo atrapó, condenándolo a vagar eternamente entre los vivos y los muertos, buscando nuevas almas que entregar en su lugar. Desde entonces, el charro negro aparece en caminos desolados, especialmente ante aquellos viajeros que recorren solitarios la oscuridad nocturna. Quienes lo han visto cuentan que primero escuchan un sonido suave de cascos acercándose lentamente por detrás. Al girarse, encuentran a un misterioso jinete que ofrece acompañarlos en su camino, prometiéndoles riquezas, suerte y fortuna. Pero cuidado, aceptar esta oferta tiene un alto precio porque el charro negro siempre cobra con el alma de quien acepta su compañía. Quienes han sobrevivido al encuentro advierten que lo mejor es jamás detenerse ni aceptar sus tentadoras promesas. Hay quienes aseguran haber sentido un escalofrío profundo al rechazar su oferta, escuchando luego cómo el jinete ríe amargamente antes de desaparecer lentamente en las sombras. Así que si un día viajas por los caminos más solitarios y oscuros de México, pon mucha atención al sonido que viene tras de ti. Si escuchas claramente cascos que se acercan lentamente, tal vez sea mejor no mirar atrás, porque el charro negro podría estar allí, esperando pacientemente a que te detengas, para hacerte una oferta que podrías lamentar por toda la eternidad. La mulata de Córdoba. Hace muchos años, en la ciudad colonial de Córdoba, existió una mujer cuya belleza, inteligencia y misterio eran conocidos por todos. La llamaban simplemente la mulata de Córdoba y decían que poseía dones extraordinarios. Esta mujer era famosa no solo por su belleza cautivadora, sino también por su habilidad para curar enfermedades, predecir el futuro y hasta controlar fuerzas que nadie podía comprender. Su fama creció rápidamente, despertando admiración, pero también temor y envidia entre quienes no podían explicar sus poderes. Pronto empezaron a circular rumores oscuros por la ciudad. Algunos aseguraban que su belleza sobrenatural era obra del mismo demonio, y que en las noches más oscuras la veían realizando extraños rituales, rodeada por sombras inquietantes. La Inquisición, temiendo su influencia, decidió capturarla y acusarla de brujería. Fue encerrada en una pequeña celda fría y húmeda en las mazmorras de la prisión. Durante días permaneció allí, tranquila y silenciosa, sin mostrar miedo ni angustia alguna. Finalmente, llegó la noche en que sería juzgada y posiblemente condenada a morir en la hoguera. Sin embargo, en aquella última noche, ocurrió algo extraordinario. La mulata, con sorprendente calma, pidió solo una cosa a sus captores: un trozo de carbón. Los guardias, curiosos y confundidos por tan extraña petición, se lo concedieron sin imaginar lo que sucedería después. Utilizando aquel carbón, la mulata comenzó lentamente a dibujar sobre la pared de piedra una detallada imagen de un barco, con sus velas extendidas, listo para zarpar en medio del mar.
El dibujo era tan vívido que parecía cobrar vida bajo la luz titilante de una vela. Entonces, ante los ojos atónitos del guardia, la mujer susurró algunas palabras en un idioma extraño y antiguo. De pronto el viento sopló dentro de la celda, las velas del barco comenzaron a moverse, y ella, sin ningún esfuerzo, caminó lentamente hacia el dibujo y subió tranquilamente al barco dibujado sobre la pared. El guardia, paralizado por el terror, vio cómo la figura de la mulata se desvanecía lentamente, mientras el barco se alejaba hacia el horizonte dibujado, desapareciendo por completo de la prisión. Cuando las autoridades llegaron a la celda a la mañana siguiente, solo encontraron la pared vacía, con el dibujo del barco aún visible, pero sin ninguna señal de la mulata. Desde aquel día nunca más se supo de ella. Algunos dicen que escapó a tierras lejanas, otros aseguran que ascendió directamente hacia la libertad absoluta. Pero en las noches silenciosas en Córdoba hay quienes juran haber visto una sombra femenina caminando tranquilamente por las calles antiguas, dejando atrás la leve estela de un misterio que jamás se podrá resolver. El Callejón del Beso. En las antiguas calles de Guanajuato existe un pequeño callejón, estrecho y silencioso, donde el tiempo parece haberse detenido para siempre. Allí se susurra la historia de un amor tan intenso y trágico que aún puede sentirse en las paredes desgastadas por el paso de los siglos. Es la historia conocida como el Callejón del Beso. Cuenta la leyenda que hace muchos años vivía una joven hermosa llamada Ana, hija de un hombre rígido, autoritario y extremadamente celoso, quien no le permitía ningún contacto con el mundo exterior. Pero Ana conoció en secreto a un joven llamado Carlos, apuesto y humilde, del que se enamoró profundamente desde el primer instante. Ambos sabían que su amor era prohibido, pero estaban dispuestos a todo para verse aunque fuese solo un instante. Ana vivía en una casa cuya ventana daba hacia el estrecho callejón, tan estrecho que otra casa justo enfrente quedaba apenas a unos centímetros de distancia. Carlos, decidido a no renunciar a su amada, logró alquilar en secreto aquella casa frente a la ventana de Ana. Así, en las noches silenciosas, los amantes podían encontrarse en aquel pequeño espacio entre las dos ventanas. Allí, separados por solo unos centímetros, sus labios se encontraban en un beso cálido y fugaz, pero lleno de amor. Sin embargo, la felicidad no duró demasiado. El padre de Ana, sospechando la verdad, vigiló a su hija hasta descubrirla una noche junto a su amado. Enfurecido por la desobediencia y cegado por la ira, irrumpió en la habitación de Ana y, sin mediar palabra, tomó una daga clavándola cruelmente en el pecho de su propia hija. Carlos, desesperado y sin poder ayudarla, vio impotente cómo la luz de los ojos de Ana se apagaba lentamente frente a él. Su último aliento fue dedicado a un último beso. Un beso que quedó suspendido eternamente en aquel estrecho callejón. Consumido por la tristeza y la desesperación, Carlos nunca logró recuperarse del todo. Dicen que murió poco después con el corazón roto, buscando eternamente aquel amor perdido. Hoy, siglos después, muchos visitantes llegan al pequeño callejón para revivir aquella trágica historia de amor. Se dice que quienes se besan en el mismo lugar donde Ana y Carlos se amaron estarán protegidos por siempre, mientras aquellos que pasen indiferentes, sin sellar su amor con un beso, enfrentarán años de desdicha. En noches silenciosas, algunos aún dicen escuchar susurros suaves y ecos de aquel beso eterno, recordándonos para siempre que ningún amor verdadero muere del todo, incluso después de la muerte misma. La Pascualita. En el corazón de Chihuahua, dentro de un antiguo escaparate, se encuentra un maniquí que ha intrigado y atemorizado durante décadas a quienes lo observan. La conocen simplemente como la Pascualita y su leyenda sigue provocando escalofríos hasta nuestros días. Todo comenzó en marzo de 1930, cuando la dueña de una famosa tienda de vestidos de novia presentó un nuevo maniquí en su escaparate. Desde ese instante la gente quedó asombrada por la extraordinaria belleza y realismo de aquella figura femenina. Pero poco tiempo después comenzaron los rumores. Quienes la observaban de cerca notaban detalles demasiado humanos. Su piel parecía real, con líneas finas y delicadas venas visibles bajo la superficie. Sus ojos brillantes parecían seguir a los transeúntes, y sus manos tenían uñas y marcas tan reales que muchos comenzaron a sospechar algo macabro. La gente recordaba que justo antes de la llegada del extraño maniquí, la hija de la dueña de la tienda, llamada Pascuala, había muerto trágicamente el día de su boda, víctima de la picadura mortal de un escorpión escondido en su vestido de novia. Poco después de su muerte, el misterioso maniquí apareció en la vitrina, vestido precisamente con un elegante traje blanco. Así nació la inquietante leyenda. ¿Sería posible que aquel hermoso maniquí fuera en realidad el cuerpo embalsamado de la joven Pascuala,
preservado para siempre por el profundo dolor de una madre que no pudo aceptar su pérdida. Muchos empleados de la tienda aseguraron que al caer la noche podían escuchar sonidos extraños provenientes del escaparate. Algunos afirmaron ver a la Pascualita moverse ligeramente, cambiar de posición o incluso llorar silenciosamente cuando nadie la observaba. Hoy, casi un siglo después, visitantes curiosos y turistas se acercan diariamente al escaparate para contemplarla de cerca, intentando descubrir si se trata solo de un impresionante maniquí o si realmente están observando a la novia eterna, atrapada entre la vida y la muerte. Así que si alguna vez visitas Chihuahua y te encuentras frente a la Pascualita, presta atención a sus ojos penetrantes y su leve sonrisa. Quizá, si miras lo suficiente, descubrirás que detrás de su fría belleza se esconde un alma, atrapada eternamente en el día más feliz y al mismo tiempo más trágico de su vida. La planchada. En los silenciosos pasillos de algunos hospitales de México, especialmente durante la madrugada, se cuenta la aparición de un espíritu que vaga silenciosamente por las habitaciones. La llaman la planchada, y aunque su presencia inquieta, también reconforta a quienes la han visto. Hace muchos años trabajaba en un hospital una joven enfermera llamada Eulalia. Siempre vestía un impecable uniforme blanco perfectamente almidonado, que lucía siempre limpio, sin una sola arruga. Por ello, sus compañeros comenzaron a llamarla cariñosamente la planchada. Eulalia era amable, dulce y atenta con todos sus pacientes. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando se enamoró perdidamente de un joven médico del mismo hospital. Su amor parecía correspondido, pero poco tiempo después aquel doctor abandonó la ciudad sin explicación alguna, rompiéndole el corazón profundamente. Consumida por la tristeza, Eulalia descuidó poco a poco su trabajo. Comenzó a olvidar medicamentos, tratamientos y sus pacientes dejaron de recibir su atención. Debido a aquel descuido, algunos enfermos perdieron la vida. Finalmente, presa del remordimiento y la pena, Eulalia enfermó y murió, dejando tras de sí un doloroso vacío en el hospital. Pero con el paso del tiempo, algo extraño comenzó a suceder. Enfermos en condición crítica empezaron a afirmar que durante la noche, una enfermera amable y silenciosa, vestida con un uniforme blanco perfectamente planchado, entraba suavemente a sus habitaciones, administraba medicamentos o cuidaba de ellos con infinita ternura. Al día siguiente, sorprendidos, los pacientes mencionaban el detalle al personal del hospital, pero ninguna enfermera había estado allí durante esas horas. Poco a poco, se entendió que aquella figura fantasmal no era otra que el espíritu de Eulalia, arrepentida por los errores cometidos en vida. Se dice que para expiar sus culpas, la planchada camina eternamente por los hospitales, cuidando incansablemente a los enfermos, buscando redimirse y sanar las heridas que quedaron abiertas tras su muerte. Aún hoy, doctores y enfermeras cuentan historias sobre encuentros con esta enfermera fantasma. Su presencia sigue siendo señal de inquietud, pero también de alivio, pues todos saben que quienes reciben su visita tendrán una oportunidad más para sanar. Así que si alguna vez te encuentras en un hospital en plena noche, presta atención al silencio, observa cuidadosamente las sombras y tal vez puedas ver por un breve instante a la planchada cruzar el pasillo con su uniforme impecable y esa mirada triste que nunca logró olvidar. La ciguanaba. En los rincones más oscuros y solitarios de México y Centroamérica, se habla en voz baja sobre la aparición de una mujer misteriosa y hermosa cuya presencia ha cautivado y a la vez condenado a quienes han tenido la mala suerte de encontrarla. Su nombre es la ciguanaba, un espectro que castiga con astucia a hombres infieles y trasnochadores. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo existió una mujer de extraordinaria belleza, cuya vanidad y despreocupación por su familia provocó la furia de los antiguos dioses. Como castigo por descuidar a su hijo y entregar su alma al placer y la lujuria, fue condenada a vagar eternamente bajo una terrible maldición. Conservaría para siempre su belleza desde lejos, pero al acercarse, mostraría su verdadero rostro, aterrador y monstruoso. Desde entonces, la ciguanaba recorre los caminos solitarios y oscuros, especialmente en noches de luna llena, ocultándose en las sombras cerca de ríos, bosques o carreteras abandonadas. Allí espera pacientemente a aquellos hombres que caminan desprevenidos, atraídos por su figura seductora y su largo cabello negro que brilla bajo la luz de la luna. Los hombres, hipnotizados por su belleza, siguen sus pasos sin sospechar la verdad. Ella camina lentamente, guiándolos lejos de cualquier ayuda hasta lugares solitarios y apartados. Solo cuando la víctima está completamente sola, la ciguanaba gira lentamente, revelando su rostro verdadero, desfigurado y aterrador.
parecido al de una criatura infernal, con ojos brillantes llenos de odio y una sonrisa cruel y deforme. Quienes la han visto cara a cara pierden la razón inmediatamente, quedando atrapados para siempre en un estado de locura, del que jamás logran recuperarse. Otros, paralizados por el terror, desaparecen sin dejar rastro, condenados a vagar perdidos eternamente. Por eso, en muchos pueblos aún se recomienda a los hombres no caminar solos por la noche, especialmente si llevan culpas en el corazón, pues la ciguanaba puede estar esperando pacientemente para juzgar sus pecados. Así que si alguna vez recorres un sendero oscuro y silencioso en la noche profunda y ves la silueta de una hermosa mujer esperándote en la distancia, piénsalo 2 veces antes de acercarte demasiado, porque quizá estés ante la ciguanaba, aguardando el momento perfecto para revelarte su verdadero rostro y atraparte así en una pesadilla eterna. El hombre del costal. Desde hace generaciones, en cada rincón de México, se advierte a los niños sobre un hombre misterioso y aterrador que aparece silenciosamente por las calles cuando cae la noche. Lo llaman el hombre del costal, y quienes han oído hablar de él saben muy bien que no es solo un simple cuento. Cuentan los mayores que este hombre, vestido con ropa vieja y oscura, recorre lentamente los caminos solitarios, con un enorme costal sucio y gastado sobre sus hombros. Nadie sabe exactamente su origen, pero todos están seguros de sus intenciones: secuestrar a los niños que no obedecen, a aquellos que se portan mal o vagan solos al caer la oscuridad. Dicen que su rostro está oculto en la sombra, cubierto por un sombrero viejo que apenas deja ver 2 ojos fríos y penetrantes, vigilantes, buscando constantemente una nueva víctima. Su caminar es lento, silencioso y constante, mezclándose entre las sombras de callejones y parques, siempre al acecho. Una vez que encuentra a un niño descuidado, se acerca en silencio y antes de que pueda reaccionar, lo atrapa y lo guarda en el interior de su enorme costal. Después desaparece en la oscuridad llevándose a la víctima hacia un destino desconocido del que jamás regresa. Muchos adultos aún recuerdan haber escuchado extraños sonidos en la noche cuando eran pequeños. Pasos suaves acercándose a sus ventanas, susurros en la oscuridad o el leve sonido del costal rozando contra el suelo. A lo largo del tiempo, esta leyenda se ha convertido en una advertencia severa para los niños, recordándoles que jamás deben caminar solos al anochecer, porque en cualquier rincón oscuro podría estar esperándolos, pacientemente, el hombre del costal. Y aunque muchos creen que es solo una historia inventada para asustar a los más pequeños, otros están seguros de que todavía hoy, oculto entre las sombras, ese hombre misterioso sigue buscando en silencio nuevas víctimas para llevarse, atrapadas en su costal, hacia la oscuridad eterna. Por eso, cuando la noche cubra tu ciudad, observa bien a tu alrededor y no olvides regresar pronto a casa, porque quizás entre las sombras alguien más esté observándote, esperando el momento exacto para atraparte. La Ixtabay. En las densas selvas de Yucatán, entre árboles antiguos y caminos olvidados, vaga una presencia femenina tan bella como peligrosa. Los habitantes locales la conocen simplemente como la Ixtabay, un espíritu misterioso que seduce a los hombres para llevarlos hacia una perdición segura. Cuenta la leyenda maya que, hace muchos años, vivieron 2 mujeres en un pequeño pueblo de la región, Ixqueban y Utzcolel. Ixqueban era conocida por ser bondadosa y amable, aunque su estilo de vida libre escandalizaba a los habitantes del lugar. En cambio, Utzcolel se mostraba como una mujer recatada, fría y orgullosa, cuya aparente pureza ocultaba un corazón egoísta y cruel. Cuando Ixqueban murió, su tumba se llenó de flores blancas y perfumadas, de donde nació una hermosa planta llamada Ixtabentún, símbolo de su dulzura. Pero al morir Utzcolel, su cuerpo se transformó en un cactus frío y sin aroma alguno. Celosa de la belleza y bondad eterna de Ixqueban, el espíritu de Utzcolel regresó convertido en una criatura vengativa y seductora, la Ixtabay. Desde entonces, este espectro femenino aparece en los caminos solitarios, especialmente en las noches cálidas y oscuras, con forma de una mujer increíblemente bella, envuelta en una túnica blanca y con largos cabellos negros que reflejan la luz de la luna. Su perfume dulce e irresistible flota en el aire, atrayendo a los hombres desprevenidos que caen rápidamente bajo su hechizo. Guiados por su encanto hipnótico, los hombres siguen a la Ixtabay sin cuestionarse, adentrándose cada vez más en la profundidad de la selva. Pero justo cuando la tienen frente a ellos, cuando sus corazones laten con fuerza pensando en acariciar su belleza, ella revela su verdadero rostro, monstruoso y aterrador, con ojos que brillan como brasas ardientes.
En ese instante los hombres pierden la razón o se extravían para siempre, condenados a vagar perdidos por la selva, sin posibilidad de volver jamás a sus hogares. Por eso, en los pueblos mayas de Yucatán, todavía se advierte a los hombres sobre los peligros de salir solos por la noche, porque nadie sabe exactamente dónde se oculta la Ixtabay, esperando pacientemente envuelta en su dulce aroma, lista para atrapar a aquellos que caigan bajo su fatal encanto. Así que si alguna vez caminas en la selva al caer la noche y sientes en el aire un aroma dulce y tentador, cuidado, pues podrías estar acercándote demasiado a la hermosa y fatal Ixtabay. El sombrerón. En los callejones antiguos y solitarios, especialmente cuando la noche cubre lentamente los pueblos de México y Guatemala, algunos aseguran haber visto una extraña figura vagando entre las sombras. Se trata de un hombre pequeño, vestido completamente de negro, con botas pesadas y un enorme sombrero que cubre casi por completo su rostro. Lo conocen como el sombrerón, un ser que desde hace siglos aparece en las madrugadas, encantando a jóvenes mujeres con su música triste y susurrante. Dice la leyenda que el sombrerón camina silenciosamente por calles vacías, deteniéndose frente a las casas donde habitan muchachas jóvenes y hermosas. Allí, bajo la ventana de su víctima elegida, toca suavemente su guitarra, cantando canciones melancólicas, capaces de atrapar para siempre los corazones inocentes. Las jóvenes que lo escuchan caen en un estado extraño, casi hipnótico. Dejan de comer, pierden lentamente la razón y pasan las noches enteras asomadas a la ventana, esperando ansiosas la siguiente visita del misterioso hombre de negro. Pero el sombrerón no solo canta y toca la guitarra, también es famoso por otra peculiar costumbre. Entra silenciosamente en las habitaciones de las muchachas mientras duermen, trenzando pacientemente sus cabellos en complicados nudos imposibles de deshacer. Estas trenzas, dicen los mayores, son la señal inequívoca de que aquella joven ha sido elegida por él. Quienes caen bajo su embrujo difícilmente recuperan su libertad. Poco a poco se consumen por la tristeza, incapaces de amar a otro o romper el hechizo que las une eternamente al extraño visitante nocturno. La única forma de protegerse es alejarse de él, ignorar su música, o mejor aún, cortar de inmediato las trenzas hechas por sus manos invisibles, pues sólo así se rompe el vínculo que ata el alma al sombrío trovador. Por eso en muchos pueblos todavía se advierte a las jóvenes que cierren bien sus ventanas antes de dormir, especialmente en noches silenciosas y sin luna, porque nadie sabe exactamente cuándo el sombrerón regresará para cantar sus canciones y trenzar los cabellos de alguna joven inocente. Así que si una noche mientras duermes escuchas una guitarra tocando suavemente cerca de tu ventana, quizás sea mejor no mirar afuera, porque allí podría estar esperándote paciente y silencioso el pequeño hombre del sombrero negro, listo para atar tu corazón con sus melodías hasta el fin de los tiempos. El fantasma del Archivo General. En el corazón de la Ciudad de México se alza un edificio antiguo, imponente y oscuro, que hoy conocemos como el Archivo General de la Nación. Pero antes de ser el hogar de documentos históricos, este lugar fue la temible prisión de Lecumberri, conocida como el Palacio Negro, famosa por las injusticias, sufrimientos y dolorosas tragedias que sus paredes albergaron durante años. Precisamente allí, en los largos pasillos vacíos, muchos afirman que aún deambulan almas atrapadas, espíritus que nunca encontraron descanso tras los barrotes. Durante décadas, los guardias, empleados y visitantes han reportado fenómenos inexplicables. Sombras silenciosas que cruzan corredores, puertas que se abren y cierran solas, murmullos suaves que parecen provenir de celdas abandonadas y el eco inquietante de pasos que se pierden lentamente en la oscuridad. De todas las apariciones que allí ocurren, existe una que destaca especialmente. Es la figura solitaria de un hombre, vestido con ropa antigua de prisionero, que aparece siempre al caer la noche, recorriendo lentamente los pasillos del antiguo penal. Su rostro permanece oculto en las sombras, pero quienes lo han visto aseguran sentir una profunda tristeza en su presencia, un dolor que trasciende el tiempo. Cuenta la leyenda que este fantasma perteneció a un preso injustamente condenado, que murió encerrado en su celda, clamando hasta el último aliento por su inocencia. Algunos dicen que su alma quedó atrapada para siempre entre aquellos muros, buscando incansablemente la justicia que jamás llegó. Aún hoy, quienes caminan por los largos corredores del Archivo General sienten un frío inexplicable en ciertos rincones, como si alguien invisible los estuviera acompañando, observando atentamente cada uno de sus movimientos. Por eso, si algún día visitas el antiguo Palacio Negro, ahora convertido en archivo, presta mucha atención al silencio que invade sus pasillos.
Quizás entre susurros y sonidos apagados puedas escuchar claramente los pasos lentos y constantes de aquel preso olvidado, que todavía vaga buscando una salida que jamás podrá encontrar. Porque aunque los documentos hayan reemplazado las celdas, algunos espíritus permanecen allí atrapados eternamente, recordándonos que hay cosas que ni siquiera la muerte logra borrar. La mujer errada. En noches frías y solitarias, especialmente en pequeñas comunidades del México antiguo, se habla en susurros de una aparición extraña y aterradora que deambula por los caminos oscuros. Se trata de la mujer errada, cuyo destino quedó sellado por un pacto oscuro, realizado con el mismo demonio. Cuenta la leyenda que hace muchos años existió una mujer cuya belleza era tan grande como su vanidad y ambición. Deseosa de riquezas, poder y eterna juventud, decidió ofrecer su alma al diablo a cambio de cumplir todos sus caprichos terrenales. El demonio aceptó la oferta concediéndole todo aquello que anhelaba. Pero como siempre ocurre en estos pactos infernales, la mujer olvidó que cada deseo tenía un precio demasiado alto. Cuando llegó el día pactado para entregar su alma, ella intentó escapar, burlando al demonio y negándose a cumplir con su parte del trato. Sin embargo, nadie puede engañar al rey de las sombras. Como castigo ejemplar, el diablo transformó sus pies en pezuñas de caballo, herradas con hierro candente, condenándola así a vagar eternamente por caminos oscuros, incapaz de descansar jamás. Desde entonces, esta mujer errada aparece especialmente durante noches silenciosas, caminando lentamente por senderos abandonados. Quienes han escuchado sus pasos cuentan que primero perciben claramente el sonido de cascos metálicos golpeando contra la tierra seca, acercándose lentamente paso a paso. Luego, en medio de la penumbra, aparece ella, una figura femenina cubierta por un manto oscuro, moviéndose con dificultad y dolor, dejando marcas en el camino por donde pasa. Dicen que siempre camina cabizbaja, sollozando con amargura, maldiciendo eternamente su destino y lamentando haber hecho aquel terrible pacto. Muchos aseguran que verla directamente trae desgracias o infortunios. Por eso, quienes escuchan sus pasos se esconden de inmediato, cerrando puertas y ventanas, evitando así que la mujer errada se acerque demasiado a sus hogares, pues dicen que su sola presencia atrae a la mala suerte y al sufrimiento. Aún hoy, especialmente en lugares apartados, muchos campesinos cierran con llave sus puertas apenas oscurece, para evitar encontrarse con ella. Así que si una noche escuchas claramente los lentos pasos de unas pezuñas cerradas acercándose lentamente hacia ti, quizás sea mejor que no mires, porque podrías estar ante la mujer errada, que aún vaga sin descanso pagando el eterno castigo por su pacto maldito. El fantasma de la monja. En antiguos conventos y monasterios mexicanos, especialmente durante las noches más silenciosas, se dice que aparece un espíritu inquieto, vestido con hábito religioso y rostro cubierto por sombras. Es conocido como el fantasma de la monja, una presencia que aún carga consigo la pena de un amor imposible que le fue negado en vida. La leyenda cuenta que hace muchos años, en un convento apartado de la ciudad, vivía una joven monja llamada María Inés, quien había sido obligada por su familia a entregar su vida a Dios. Pero en su corazón ardía el amor prohibido hacia un joven que vivía en las cercanías del convento, amor que creció silenciosamente en medio de rezos y penitencias. Consumida por su pasión y tristeza, María Inés comenzó a encontrarse en secreto con el joven, desafiando todas las normas religiosas y familiares. Durante breves momentos ambos disfrutaban de un amor puro, profundo y prohibido, pero sabían que aquel romance jamás sería permitido. Finalmente la pareja fue descubierta. La joven monja, avergonzada y desesperada, fue aislada en una celda oscura del convento, separada para siempre de su amado. Allí, en completa soledad, lloró sin descanso, suplicando por un perdón que nunca llegó. Poco tiempo después murió de tristeza, dejando su espíritu atrapado en aquel lugar. Desde entonces, en noches silenciosas, muchas personas aseguran haber visto su figura vagando lentamente por los pasillos del convento. Siempre aparece vestida con su hábito blanco, cubriendo su rostro con un velo, ocultando su expresión llena de tristeza y arrepentimiento. Quienes la han visto cuentan que camina lentamente, rezando en voz baja, llorando por aquel amor perdido, incapaz de encontrar el descanso eterno. Algunos visitantes afirman sentir una profunda melancolía cuando pasan cerca de ella, como si el dolor de aquella monja aún permaneciera impregnado en las paredes antiguas. A lo largo de los años, el fantasma de la monja ha sido visto en diferentes conventos de México, recordando siempre aquella triste historia de amor prohibido que jamás pudo consumarse.
Así que si alguna vez visitas un antiguo convento durante la noche y escuchas pasos suaves y lentos, o sientes un frío repentino en los pasillos vacíos, quizá estés en presencia de la triste monja, cuyo corazón aún sufre por aquel amor prohibido que nunca pudo olvidar. El niño de la Atocha. En tiempos antiguos, cuando las tierras mexicanas vivían entre conflictos y dificultades, surgió una leyenda que todavía hoy es contada con veneración y misterio. Se trata del niño de la Atocha, un pequeño y milagroso personaje que, según la tradición, visita a quienes más lo necesitan, llevándoles consuelo y protección. Todo comenzó hace siglos en una región minera del norte de México, donde muchos hombres eran encarcelados injustamente, aislados y privados de alimento y agua. En aquella prisión el sufrimiento era tal que pocos sobrevivían al terrible encierro. Un día las autoridades permitieron únicamente que los niños pequeños entraran para llevar alimento a los presos. Pero no todos los presos tenían hijos, y aquellos hombres, sin ayuda ni alimento, comenzaron a rezar con profunda devoción, implorando un milagro que les ayudara a sobrevivir. Entonces ocurrió algo extraordinario. Cada noche aparecía misteriosamente un niño pequeño, vestido como peregrino, con sandalias gastadas y un sombrero ancho que cubría parcialmente su rostro. El niño entraba tranquilamente en las celdas, llevando en sus pequeñas manos agua fresca y pan recién horneado para los prisioneros hambrientos y desesperados. Por mucho tiempo, nadie supo quién era este niño ni cómo lograba entrar en la prisión, pues las puertas permanecían siempre cerradas con llave. Cuando le preguntaban su nombre, él solo sonreía dulcemente, dejando atrás una profunda sensación de paz y esperanza. Finalmente, algunos prisioneros, conmovidos por aquel milagro inexplicable, reconocieron en aquel niño la imagen exacta de una figura venerada en España, conocida como el Santo Niño de Atocha. La noticia del niño milagroso se extendió rápidamente y muchas personas comenzaron a venerar su imagen, asegurando haber recibido ayuda en momentos difíciles, protección en situaciones peligrosas y milagros cuando más lo necesitaban. Incluso hoy, en pequeños pueblos y grandes ciudades, el niño de la Atocha sigue siendo venerado con fervor. Se cree que, en situaciones desesperadas, especialmente cuando alguien está en peligro o se siente profundamente solo, este niño misterioso podría aparecerse suavemente, dejando tras de sí una tranquilidad infinita y una promesa de esperanza. Por eso, en noches silenciosas, cuando la vida parece más difícil y el mundo más oscuro, muchos siguen rezando suavemente, esperando quizás escuchar esos pequeños pasos que anuncian la llegada silenciosa del niño de la Atocha, trayendo consigo la luz y el consuelo que solo él puede ofrecer. La mano peluda. Dicen que hace muchos años existió un hombre cuyo corazón estaba lleno de avaricia y crueldad. Su ambición por acumular riqueza lo llevó a cometer terribles actos contra los más inocentes y humildes. Su alma se fue oscureciendo hasta que finalmente murió solo, rechazado por todos, sin haber conocido nunca el remordimiento. Pero su historia no terminó con su muerte. Cuenta la leyenda que al morir, este hombre fue condenado a vagar eternamente pagando por sus pecados. Todo su cuerpo desapareció lentamente, devorado por las sombras, quedando únicamente una mano cubierta de grueso pelo negro y uñas largas y afiladas. Esa mano se convirtió en una presencia maligna que camina silenciosamente en la oscuridad, acechando y esperando víctimas desprevenidas. Muchos han afirmado ver claramente esta mano arrastrándose lentamente en calles solitarias, bajo camas o sobre muebles antiguos, moviendo sus dedos con inquietante paciencia mientras busca atrapar algún alma perdida. Quienes han tenido la desgracia de encontrarse con ella cuentan que aparece repentinamente, emergiendo desde la oscuridad más profunda. Primero, sienten un frío inexplicable que invade el lugar. Luego escuchan claramente cómo la mano peluda araña suavemente el suelo o los muebles cercanos, acercándose lentamente hacia ellos. Algunas víctimas logran escapar, corriendo aterrorizadas y contando después que la mano intentó atraparlos, sujetando con fuerza sus pies, intentando arrastrarlos hacia una oscuridad eterna y desconocida. Otros no han tenido tanta suerte y han desaparecido sin dejar rastro alguno. Por eso, si una noche tranquila escuchas claramente el sonido inquietante de uñas afiladas rozando suavemente el suelo cerca de ti, presta mucha atención y busca rápido la luz, porque quizás, desde la sombra, la mano peluda esté esperando pacientemente para atraparte, arrastrándote hacia una oscuridad de la que jamás podrás regresar. El puente del clérigo, el puente del diablo. En la oscuridad de las montañas mexicanas, oculto entre densos bosques y profundos barrancos, existe un antiguo puente de piedra conocido por muchos como el Puente del Diablo o el Puente del Clérigo.
y cuentan que su construcción no fue obra de manos humanas, sino del mismísimo demonio. La leyenda relata que hace siglos existía un pequeño pueblo aislado, cuyos habitantes necesitaban desesperadamente un puente para cruzar hacia el otro lado del profundo barranco que separaba las montañas. Pero la tarea parecía imposible. Cada vez que intentaban construirlo, la obra se derrumbaba misteriosamente durante la noche. Cansados y desesperados, los habitantes recurrieron finalmente a un sacerdote conocido por su sabiduría, pero también por sus conocimientos oscuros. Este clérigo, consciente de la imposibilidad humana, decidió pedir ayuda sobrenatural, invocando en secreto al mismo diablo para solicitarle ayuda. El demonio se apareció frente al sacerdote, ofreciendo construir el puente en una sola noche, a cambio de algo muy valioso: el alma del primer ser vivo que lo cruzara. El clérigo, astuto y decidido a salvar a su pueblo, aceptó el trato con la condición impuesta por el demonio. En tan solo una noche, el puente apareció terminado, sólido y perfecto. Al amanecer, el demonio esperaba pacientemente, oculto en la sombra, dispuesto a cobrar su recompensa. Pero el sacerdote tenía un plan secreto. En lugar de permitir que un humano cruzara primero, hizo pasar por el puente a un pequeño perro que corrió rápidamente hacia el otro lado. El diablo, furioso por haber sido engañado, lanzó una terrible maldición sobre el puente y desapareció entre llamas y humo. Desde aquel día, el puente quedó marcado por la presencia demoníaca. Muchos dicen que en noches oscuras aún puede verse la silueta del demonio caminando lentamente sobre las piedras antiguas, esperando eternamente a un alma humana que finalmente pague la deuda que le fue arrebatada. Quienes han cruzado el puente en noches silenciosas aseguran haber escuchado claramente risas oscuras y susurros amenazantes desde el fondo del barranco, sintiendo una presencia maligna observándolos desde las sombras. Así que si un día viajas por las montañas mexicanas y te encuentras frente al antiguo puente del clérigo, piensa bien antes de cruzarlo durante la noche, porque quizá allí, oculto en la oscuridad, el diablo aún espera pacientemente una víctima inocente para finalmente cobrar aquella deuda antigua. El Callejón del Diablo. En el corazón de la Ciudad de México, oculto entre calles antiguas y edificios olvidados, se encuentra un pequeño y estrecho callejón conocido desde hace generaciones como el Callejón del Diablo. Su nombre, susurrado con temor por quienes conocen su historia, esconde una leyenda tan oscura como inquietante. Hace mucho tiempo, cuando la ciudad aún dormía tranquila bajo noches silenciosas, comenzaron a suceder extraños eventos en este pequeño callejón. Las personas que caminaban solas durante la madrugada desaparecían misteriosamente, sin dejar rastro alguno. Otros aparecían después, confundidos y aterrorizados, hablando de haber visto claramente una presencia oscura, con ojos rojos brillantes observándolos desde la penumbra. Dicen los ancianos del lugar que, cada noche exactamente a medianoche, el diablo mismo recorría lentamente aquel callejón oscuro, esperando pacientemente a quien tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. Quienes lo vieron aseguran que tomaba la forma de una sombra alta y silenciosa, con una sonrisa maligna y una mirada capaz de paralizar hasta el más valiente. Pronto, nadie se atrevía a cruzar el callejón después del anochecer. Pero un día, un valiente hombre decidió enfrentar aquella presencia diabólica que aterrorizaba a la ciudad. Armado únicamente con su valor y una pequeña cruz de plata, esperó pacientemente hasta que el reloj marcó las 12 campanadas. Cuando el sonido de la última campanada se perdió en la oscuridad, apareció lentamente la figura sombría, caminando en silencio hacia él. Con cada paso que daba, el aire se volvía más frío y pesado, y la luz tenue parecía apagarse lentamente a su paso. El hombre sostuvo con fuerza la cruz, mirando fijamente al rostro de la oscura aparición. Cuentan que por unos segundos eternos se enfrentaron en silencio absoluto, hasta que finalmente, con un grito que resonó en todo el callejón, aquella presencia diabólica desapareció lentamente, dejando tras de sí un frío insoportable y un olor extraño a ceniza y azufre. Desde entonces, aunque la aparición disminuyó, el Callejón del Diablo jamás recuperó su paz original. Muchas personas todavía evitan caminar allí de noche, pues aún se sienten claramente observadas desde las sombras o escuchan risas burlonas y pasos silenciosos que los acompañan en medio de la oscuridad. Así que si alguna vez recorres las calles antiguas de la Ciudad de México, ten cuidado al pasar por el Callejón del Diablo, porque tal vez allí, oculto entre la oscuridad, el diablo siga esperando pacientemente a su próxima víctima, dispuesto a atraparla en sus sombras para siempre. El Cerro del Muerto.
Muy cerca de la ciudad de Aguascalientes, en México, se alza majestuosa una montaña cuya forma inquietante recuerda claramente la figura de un hombre recostado, como si estuviera dormido eternamente. Este lugar es conocido desde hace generaciones como el Cerro del Muerto, y detrás de su peculiar silueta se esconde una historia tan triste como misteriosa. Cuentan los ancianos que hace muchos siglos, antes de que las ciudades modernas existieran, vivían en esta región varias tribus indígenas que constantemente se enfrentaban entre sí. Un día llegó a estas tierras un valiente guerrero cuyo nombre se perdió con el tiempo, conocido únicamente por su nobleza y coraje. Durante una de las batallas más violentas, este guerrero peleó incansablemente, defendiendo con valentía a su pueblo. Luchó sin descanso durante días enteros, hasta que finalmente, agotado por tantas heridas y esfuerzo, cayó al suelo gravemente herido. Dicen que al morir, los mismos dioses, conmovidos por su valentía y sacrificio, decidieron honrarlo eternamente transformando su cuerpo en una enorme montaña. Allí reposaría para siempre vigilando pacientemente el horizonte y protegiendo las tierras que tanto amaba. Desde entonces, el Cerro del Muerto se convirtió en un lugar sagrado, pero también rodeado por el misterio. Al caer la noche, especialmente bajo la luz plateada de la luna llena, muchos habitantes aseguran ver claramente cómo el cerro respira lentamente, como si aquel guerrero aún estuviera vivo, sumido en un profundo sueño del cual nunca despertará. Otros cuentan haber visto luces extrañas en la cima de la montaña, o haber escuchado sonidos suaves que parecen ser susurros o lamentos llevados por el viento. Algunos incluso afirman que en ciertas noches se puede observar claramente una figura humana caminar lentamente por la cima, como si el espíritu del guerrero aún patrullara, protegiendo incansablemente a su pueblo desde más allá de la muerte. Por eso, si algún día visitas Aguascalientes y observas el Cerro del Muerto desde lejos, presta mucha atención, especialmente cuando la noche cubra lentamente la montaña. Quizás, por unos instantes, puedas ver claramente al valiente guerrero, cuyo cuerpo permanece dormido eternamente, pero cuyo espíritu nunca abandonó realmente su tierra, permaneciendo vigilante y eterno en la cima de aquel misterioso cerro. El Callejón de las Manitas. En la antigua y hermosa ciudad de Puebla existe un pequeño callejón cuya historia inquietante es contada desde hace generaciones por sus habitantes. Este lugar, conocido como el Callejón de las Manitas, guarda un misterio tan oscuro como triste, que aún despierta temor y melancolía en quienes lo visitan. Cuentan los antiguos que hace muchos años, en una humilde casa situada en este callejón, vivía una familia numerosa, con varios niños pequeños. Un día, la ciudad sufrió una fuerte tormenta, y las lluvias fueron tan intensas que el río cercano comenzó a crecer peligrosamente, inundando poco a poco las calles y hogares cercanos. La madre, desesperada, intentó salvar a sus hijos llevándolos al tejado, pero la fuerza del agua aumentaba rápidamente. Finalmente, la corriente arrebató a los pequeños de sus brazos, arrastrándolos hacia la oscuridad profunda de las aguas. La madre, devastada, permaneció en el tejado, gritando y suplicando ayuda, pero sus hijos jamás regresaron. Desde entonces, algo extraño ocurrió en aquel callejón. Pocos días después de la tragedia, los vecinos comenzaron a notar pequeñas huellas de manos infantiles apareciendo en las paredes, marcadas claramente con barro. Al principio pensaron que eran bromas o casualidades, pero las huellas volvían a aparecer una y otra vez, especialmente tras noches lluviosas. Pronto comprendieron que aquellas marcas misteriosas eran las manitas de los niños desaparecidos, que regresaban buscando desesperadamente la protección y el cariño que nunca pudieron recibir en aquella noche fatídica. Incluso hoy, muchos habitantes de Puebla aseguran haber visto claramente, en días de lluvia, pequeñas manos impresas en las paredes del callejón, o haber escuchado durante la noche risas y llantos suaves que resuenan tristemente entre las casas antiguas. Por eso, los vecinos aún rezan suavemente cada vez que pasan por este callejón, rogando para que las almas inocentes de aquellos pequeños finalmente encuentren descanso y puedan abandonar para siempre el lugar donde quedaron atrapadas sus manitas desesperadas. Así que si alguna vez caminas por Puebla y pasas frente al Callejón de las Manitas en una noche lluviosa, presta mucha atención a las paredes antiguas. Quizá puedas ver claramente esas pequeñas huellas infantiles, recordando para siempre que algunos espíritus jamás abandonan del todo el lugar donde dejaron atrás su última esperanza. Y así llegamos al final de este recorrido lleno de enigmas, misterio e historias sorprendentes sobre las leyendas de México. Tal como hemos visto, en esta tierra convergen tradiciones, cultura y también relatos oscuros que despiertan la imaginación y la curiosidad de quienes se atreven a buscarlos. ¿Serán simples mitos o habrá algo de verdad detrás de estos relatos?
Quizá nunca lo sabremos con certeza, pero mientras tanto, estas leyendas seguirán cautivándonos, haciéndonos preguntas y manteniendo vivo el aura de lo desconocido. Si te gustó el video, no olvides dejar tu comentario contándome cuál de estas leyendas te impresionó más y qué otras historias te gustaría descubrir en futuros videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.